de lenguajes. A veces al programar no solo se trata de escribir instrucciones al azar, hay una forma de organizar todo eso, de estructurar cómo se resuelve un problema con código. A eso se le llama paradigma de programación. Es como una guía que orienta sobre cómo pensar el programa, cómo dividir el problema en partes y cómo escribir las instrucciones para que la computadora pueda ejecutarlas sin problemas. No todos los programas se construyen de la misma forma, por eso existen distintos paradigmas. Cada uno propone una manera diferente de trabajar. Algunos siguen pasos ordenados, unos tras otro, otros se basan en representar objetos del mundo real y también están los que usan funciones matemáticas como base. El objeto es siempre el mismo, lograr una estructura clara que sea fácil de mantener y de entender. Por ejemplo, el paradigma estructurado organiza el código en bloques que se ejecuta de forma secuencial, usa estructuras como decisiones de tipo si pasa esto, entonces haz aquello, y repeticiones como mientras esto sea cierto, repite esto otro. Es muy útil cuando el problema puede resolverse con una serie de pasos bien definidos. En cambio, el paradigma orientado a objetos se enfoca en agrupar datos y comportamientos relacionados dentro de algo llamado objetos. Si está desarrollándose un programa sobre autos, tendría sentido crear un objeto llamado auto con propiedades como color, velocidad y funciones como arrancar, frenar. Esto ayuda a que el código sea más útil y reutilizable. Entender que es un paradigma no es solo una cuestión teórica, sirve para programar de manera más organizada, para elegir el enfoque correcto según el problema que se quiere resolver y también para comprender mejor el código que escriben otras personas. En la práctica, muchos lenguajes permiten combinar varios paradigmas, pero tener claras las bases hace una gran diferencia a la hora de escribir buenos programas. Continuando con la programación, hablemos de los lenguajes. Tenemos lenguajes de bajo, medio y alto nivel. Hablemos de los lenguajes de bajo nivel. Entonces ahora pasaremos a los lenguajes de bajo nivel. Estos son lenguajes como el ensamblador, que están hechos para comunicarse casi directamente con el hardware. No están pensados para que los humanos los lean fácilmente, sino para dar instrucciones muy precisas que el procesador pueda ejecutar sin tanta traducción. ¿Cómo es este tipo de lenguaje? No se entiende directamente por las computadoras modernas ni por los sistemas operativos. Necesita pasar por un proceso que se llama compilación o ensamblado. En este caso, un programa especial llamado ensamblador toma este código de bajo nivel y lo convierte en un código máquina, que es el único que realmente puede leer la CPU. Está basado en ceros y unos. Así que si ese paso de compilación del programa simplemente no funciona, la gran ventaja es que permite un control total sobre el hardware y logra velocidades muy altas, pero las desventajas es que son complicados de escribir, difíciles de entender y bastante duros de mantener si el proyecto crece. En resumen, usar un lenguaje de bajo nivel es como hablarle a un procesador en su idioma nativo, pero para eso hay que compilar lo que decimos para que él lo entienda. Es exactamente como lo queremos, pero es más lento de lo que necesitaríamos. Hablando de lenguajes de nivel medio, estos son una mezcla entre los lenguajes de bajo y alto nivel, permiten un control bastante cercano al hardware, como en los lenguajes de bajo nivel, pero también traen ventajas de abstracción que los hacen más fáciles de usar, como los lenguajes de alto nivel. Un buen ejemplo de estos son los lenguajes como C y C++, que les dan la posibilidad de trabajar directamente con la memoria, manejar registros y hacer operaciones a bajo nivel, pero también cuentan con herramientas como funciones, clases, objetos para facilitar la programación. Sobre estas herramientas vamos a hablar más adelante en el siguiente módulo. Por ejemplo, C++ les permite manipular la memoria a través de punteros y también utiliza características como la programación no orientada a objetos, lo que es útil cuando se trabajan en proyectos grandes como sistemas operativos, juegos o aplicaciones de alto rendimiento. Estos lenguajes son potentes porque permiten que se puedan escribir programas que son rápidos y eficientes sin perder las capacidades de organizar el código de forma más estructurada y manejable. En resumen, ofrecen el mejor de los dos mundos, control y flexibilidad sin dejar de ser razonablemente fáciles de usar. Continuemos con los lenguajes de alto nivel. Estos están hechos para que programar sea más sencillo y práctico. Lo que hacen es ocultar muchos detalles técnicos del hardware, como el manejo directivo de la memoria o la estructura interna del procesador, y en su lugar permiten que el enfoque esté en resolver los problemas desde la lógica del programa. Lenguajes como Python, JavaScript, Ruby, PHP tienen una sintaxis más parecida al lenguaje humano, lo cual hace que el código sea más fácil de leer y escribir y además mantener. Además, incluyen herramientas útiles como la gestión automática, memorias de estructuras de datos listas para usar, lo que ahorra mucho tiempo y reduce errores. Aunque no son tan rápidos como los de bajo nivel, su gran ventaja es que permiten desarrollar programas de forma rápida, clara y portable, lo que los hace ideales para proyectos como páginas web, aplicaciones móviles o sistemas con inteligencia artificial, donde la velocidad extrema no es tan crucial como la productividad y la facilidad de mantenimiento. Entonces existen tres tipos de lenguajes para resumir, ¿no? Según lo que se necesita. Entonces los de bajo nivel, como en ensamblador, están bien pegados al hardware, sirven para tener control total, pero son difíciles de escribir y entender, ¿no? Esos son los pros y los contras. Los de nivel medio, como C y C++, mezclan lo mejor de los dos mundos, permiten trabajar con memoria y hardware, pero también usan estructuras que facilitan el código.
Los de alto nivel como Python están pensados para que escribir código sea más simple, no hacen falta preocuparse tanto por lo que pasa por dentro del computador. Hoy en día se usan sobre todo lenguajes de alto nivel como Python, por ejemplo, es muy popular porque es fácil de aprender, tiene muchas herramientas listas para usar y sirve para muchas cosas, desde páginas web hasta inteligencia artificial. Aunque no es el más rápido, es muy práctico y por eso se usa tanto. Continuemos. Ahora bien, ya se conocen los tipos de lenguaje, vamos a profundizar sobre los paradigmas. El paradigma estructurado es una forma de programar que busca que el código sea más fácil de entender, mantener y corregir. En lugar de escribir todo en un solo bloque, se divide el programa en partes pequeñas y ordenadas llamadas bloques o funciones. Cada bloque tiene una tarea específica dentro del programa, lo que permite trabajar de forma más organizada. Este paradigma se basa en tres estructuras básicas. Secuencia, cuando las instrucciones se ejecutan una detrás de la otra en orden. Selección, cuando se toma una decisión usando condiciones como if-else, lo que en los módulos anteriores mencionamos sobre las figuras geométricas. Aquí es donde comienza a trabajarse. Aquí comenzamos a encontrar otros conceptos nuevos, como la recepción, cuando se repiten acciones con bucles, como el for y el while. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Una de las cosas más importantes del paradigma estructurado es que que evita usar instrucciones como goto, que saltan de un lado a otro del código y lo vuelven difícil de seguir. En cambio, se busca que el flujo del programa sea claro y predecible. Este paradigma es muy útil para enseñar a programar porque obliga a pensar en la lógica del paso a paso. Lenguajes como C, Pascal, Ada siguen este enfoque y muchos de los otros lenguajes modernos lo incorporan también. Es una base sólida para aprender a resolver problemas con orden y claridad. Está claro que, por ejemplo, en programas como Python se puede programar de las dos maneras, ¿no? Pero por lo general se usa más el orientado a objetos. Esta es una forma como más industrial de trabajar la programación y es un poco más sencilla de entender, se puede decir. Pero a la hora de trabajar, con la que vamos a trabajar a continuación, de la que vamos a hablar a continuación, es muchísimo más dúctil. Pues eso ya es una opinión personal, ¿no? Bueno, entonces seguimos con el paradigma orientado a objetos, que es a la que me refiero. Es una forma de programar en la que todo gira alrededor de los objetos. Ahora bien, si nos preguntan qué es un objeto, podemos decir que es una especie de bloque que agrupa datos llamados atributos y funciones llamadas métodos que trabajan con esos datos. Todo eso se define a partir de una clase que funciona como un molde para crear varios objetos con características similares. Este enfoque ayuda mucho cuando se trabaja con programas grandes o complejos porque permite organizar mejor un código. Una de las grandes ventajas es que puede reutilizar lo que ya se hizo gracias a conceptos como encapsulamiento, que protege los datos del objeto para que solo se puedan modificar de forma controlada, herencia, que es una clase nueva y puede usar lo que ya ha tenido otras sin tener que volver a escribir todo, polimorfismos, que es una misma función que puede hacer cosas diferentes según el objeto que la use. Esto hace que el código sea más fácil de mantener, entender y modificar. Lenguajes como Java, C++, Python y Ruby usan este paradigma y por eso es que es muy común verlo en todo tipo de proyectos actuales, desde las apps hasta sistemas grandes de empresas. Aquí yo quiero hacer un alto y comentar algo que no siempre se dice, pero que es muy importante. Siempre cuando se quiere aprender a programar, uno piensa, voy a aprender un lenguaje de programación. No es necesario enfocarse en un lenguaje de programación. Es Todos los lenguajes de programación tienen cosas en común. Todos los lenguajes de programación tienen cosas en común, que son de las que vamos a hablar en el siguiente módulo. Lo importante es entender esas cosas. De resto, lo único que cambia entre los lenguajes, pues además de su parte interna, ya esto es más complicado, lo único que cambia es la sintaxis. La sintaxis que se usa. En algunos nos exigen finalizar las líneas con un punto y coma, en otros no se nos exige, en algunos se nos exige declarar las variables como enteros, como reales, ¿sí? O binarios, pero no es en todos los programas. Lo esencial de la programación es aprender las partes de ese lenguaje. En el módulo siguiente, que es en el que vamos a aprender esas partes del lenguaje. Con eso finalizo este video. Muchas gracias.